Reddit, ¿cuál es la historia verdadera más espeluznante que alguien te haya contado? Hace mucho tiempo, en quinto grado, descubrí una gloriosa sala de chat con el tema de Pokémon a través de las maravillas de Yahoo. Dentro de esta sala de chat, había tal vez 15 clientes habituales, generalmente entre las edades de 12 y 16 años, y nos divertimos mucho interpretando varios personajes e historias de anime. De todos modos, llegué a conocer a algunas personas de allí lo suficientemente bien como para chatear con ellos en amo por teléfono, y algunas de esas amistades duraron unos buenos 4 o 5 años. Uno de estos tipos era un poco excéntrico, amaba los modelos e historias de criaturas y monstruos, cosas como Godzilla, Spawn, lo que sea. Creía en cosas como el chupacabras, lo cual me parecía una tontería, pero en realidad no me importaba, y vivía en las afueras de algún estado del medio oeste, que a mi joven mente de la costa oeste le parecía todo un páramo. Después de conocerlo bastante bien y tener unas buenas 100 horas de conversaciones telefónicas a lo largo de los años, finalmente reveló esta hermosa historia. Me dijo que a veces se desmayaba y se despertaba para descubrir que había lastimado o torturado a animales y niños, o que todavía estaba en proceso de hacerlo. Tenía bastantes primos y niños vecinos que vivían cerca y aparentemente habían matado algunos animales. Cuando me reveló esto, me sentí mal por dentro. Amo a los animales, y esta información me congeló hasta los huesos. Fue realmente difícil para él decirme esto, y me confió que yo era una de las únicas personas a las que había podido decírselo. Luego, se volvió más raro. Alguien de su familia, o tal vez un amigo de la familia, decidió que debía estar poseído por un demonio y que tenían que realizar un exorcismo. Lo hicieron de noche, claro, en un cuarto oscuro iluminado por velas, y él atado a la cama porque no sabían cómo reaccionaría el demonio. Se estaba ahogando mientras describía esta parte. Podía escuchar su voz temblando porque estaba muy emocionado y aterrorizado por esta parte de la historia. Describió un proceso bastante espeluznante, pero la peor parte fue el final. Dijo que escucharon que algo golpeó el suelo debajo de la cama cuando el demonio abandonó su cuerpo, y luego algo escarbó por el suelo y salió de la habitación en la oscuridad, dejando marcas de garras en el piso de madera. Hablaba total y completamente en serio sobre esto, y cómo lo curó y ya no le hizo daño. Yo, como haría cualquier persona en su sano juicio, me salí de esa situación. Toda la vida de mi abuela tuvo una pesadilla recurrente. En esta pesadilla, estaría caminando por un pasillo largo y oscuro, giraría a la izquierda, abriría una puerta y vería algo terrible. Siempre se despertaba antes de ver lo que era. A los 40 años, ella, su esposo, mi papá y mi tía estaban de vacaciones. Reservaron el hotel en el último minuto, por lo que terminaron teniendo que conseguir 2 habitaciones con 2 camas individuales en lados opuestos del piso. Mi papá se despierta alrededor de las 3 a.m. y automáticamente puede decir que algo no está bien. Él grita en la oscuridad: «Papá». Ninguna respuesta. Enciende la luz de la mesita de noche. «Papá», dice, un poco más alto esta vez. Todavía no hay respuesta. Preocupado, se desliza fuera de la cama y sacude a su padre. Él no se despierta. Mi papá corrió por el pasillo del hotel hasta la habitación de mi abuela y comenzó a golpear la puerta. Mi abuela abre la puerta preocupada y mi papá grita: «Algo le pasa a papá». Él la lleva por el pasillo. Un largo pasillo. Hasta la última puerta a la izquierda. Mi abuela llega a la puerta, gira a la izquierda y ve a su esposo muerto en la cama. Infarto de miocardio. Nunca volvió a tener el sueño. Uno de mis amigos tenía un trabajo en el hospital cuidando pacientes, haciendo camas, etc.
Escuché que renunció a su trabajo al azar, no hablaría con nadie al respecto. Llevo algunas cervezas a su casa y trato de ver si puedo hacerlo hablar, es un desastre emocional total. Finalmente logra que hable y dice que estaba trabajando una noche en el hospital cuando escuchó a una enfermera gritar pidiendo ayuda porque alguien estaba sufriendo un paro cardíaco. Así que corre por un pasillo y un hombre corre hacia él, casi chocan entre sí y el hombre grita ¿dónde está la salida? Mi amigo señala la salida y luego entra en la habitación con el hombre que sufre un paro cardíaco. Solo veo que es exactamente la misma persona que pasó corriendo junto a él en el pasillo. Murió frente a sus ojos. Cuando tenía alrededor de 7 años, mi abuela cuidó a un bebé cuya madre era alcohólica y drogadicta. Esta mujer traería a su hijo, llamémoslo John, a la casa de mi abuela y lo dejaría allí durante meses. No hace falta decir que nuestra familia se encariñó mucho y pensó en él como parte de la familia. Su madre vino a buscarlo una noche y su novio borracho voltea el auto. John estuvo en coma durante unos 3 o 4 días. Una noche, mi hermano mayor despierta a todos en la casa gritando y llorando diciendo que John está muerto. Una vez que mis padres logran que se calme, les dice que John entró a su habitación llorando, diciendo que se tiene que ir pero que tiene miedo y quiere que mi hermano lo acompañe. Mientras mis padres intentan convencer a mi hermano de que solo fue un sueño, suena el teléfono y es mi tío llamando desde el hospital para informarnos que John había muerto. Esto sucedió hace más de 30 años, pero todavía se me pone la piel de gallina al pensar en ello. Vivo cerca de un campamento al que solía asistir cuando era niño. Cuando tenía 7 años, había un consejero en el campamento que era ruso. El campamento tiene un programa de intercambio de personal muy grande con muchos países diferentes, y eso era muy raro. Los consejeros dijeron que era increíblemente rápido y que durante las fogatas solo para el personal atrapaba, desollaba y comía conejos vivos. Podía hacer este loco movimiento de espera del durmiente. Esencialmente fue un movimiento de estrangulamiento que te noqueó por unos segundos, volviste en sí y estabas bien un minuto después. Una vez lo vi hacerlo con un consejero, el tipo estuvo inconsciente durante unos 10 segundos. Se le prohibió hacerlo después de eso. Sin embargo, los niños sintieron curiosidad y comenzaron a pedirle que hiciera el movimiento. Lo haría en secreto, pero aumentaría la severidad de sus agarres, lo que a su vez mantendría al niño inconsciente por un periodo de tiempo más largo. Un día, una caravana desapareció. No estaba en su litera, a pesar de que esa noche se fue a la cama con su camarote. Hicieron una búsqueda en todo el campamento y nos mantuvieron a todos en la cancha de fútbol durante unas 2 horas. Los consejeros tuvieron que empezar a buscar en el agua. Encontraron su cuerpo debajo del muelle de navegación, completamente inconsciente. Estaba vivo, pero muy inconsciente. Tenía las marcas de estrangulamiento alrededor de su cuello. Todos sabían quién era. Arrestaron al tipo ruso y lo deportaron a Rusia. Resulta que ni siquiera enviaron un consejero de intercambio. Nadie sabía quién era él. Mi mamá tiene muchas historias sobre niños y fantasmas. Ella trabaja en una sala de pediatría aquí en nuestro hospital local en Reino Unido. Una vez, mientras trabajaba en el turno de la noche, escuchó risitas provenientes del área del corralito de la sala. Estaba sola y comprensiblemente, estaba muy asustada. Durante la noche, descubrió, o pensó que lo hizo, que el ruido que seguía escuchando debía provenir de uno de los juguetes, muñecas, robots, animales de peluche, en el parque infantil. De todos modos, hizo todo lo posible por ignorar el ruido y, horas después, se quedó dormida a pesar de estar tan asustada.
Cuando se despertó a la mañana siguiente, decidió averiguar qué demonios había sucedido. Jugaba con todos los juguetes de la sala tratando de extraer todos los ruidos que podía de ellos. Ninguno coincidía con el ruido de risa que escuchó la noche anterior. Según mi papá, cuando mi abuelo murió, él y mi mamá decidieron que yo era demasiado joven para asistir al velatorio o al funeral. Tenía 2 años. Mi tía y mi tío decidieron lo mismo para mi prima de 3 años. Unas horas después de regresar del funeral, mi papá entró a la sala y me encontró hablando con una silla vacía. Le dije que estaba hablando con mi abuelo y le pregunté cómo no podía verlo sentado allí, y luego procedí a describir el atuendo exacto con el que lo enterraron, hasta el patrón de la corbata y el broche en la solapa, a pesar de que nunca lo vi. Este equipo. Asustado, mi papá llamó a mi tía y le explicó el incidente. Ella le dijo que mi prima acababa de hacer exactamente lo mismo 1 hora antes. Cuando tenía unos 11 años, algunos amigos y yo estábamos teniendo una fiesta de pijamas y todos nos escapamos de la casa en medio de la noche y fuimos a un parque a media cuadra de distancia. Habíamos estado allí por lo menos 1 hora más o menos cuando me pareció ver una gran figura sombría a unos 100 pies de distancia, acechando en las sombras debajo de algunos árboles. Todos nos giramos para mirar y miramos en la dirección de la sombra durante unos 5 minutos tratando de distinguirla. Justo cuando habíamos decidido que estábamos viendo cosas, la figura comenzó a correr hacia nosotros a toda velocidad. Saltamos y corrimos de regreso a la casa lo más rápido que pudimos y cerramos la puerta. Podíamos escuchar a alguien moviéndose por el exterior de la casa y luego comenzó a golpear las ventanas. No pudimos despertar a nadie ya que habríamos tenido que admitir que nos habíamos escabullido. Pasamos la noche acurrucados en medio de la sala de estar, esperando ser asesinados. Por suerte no lo estábamos. En la secundaria, una niña trajo un tablero Ouija a la escuela. Busque primero cómo funciona si nunca antes había oído hablar de él. Naturalmente, casi todos pensamos que era una completa tontería, pero un grupo de chicas se obsesionó con eso durante todo el día. Finalmente, me cansé y quise demostrar que era una tontería, así que les dije que adivinaran el nombre de pila de mi abuelo, algo que sabía que ninguno de ellos sabría porque no eran amigos cercanos y mi abuelo vivía a cientos de millas de distancia. Acertaron en el primer intento. Fue un poco desconcertante. Mi amiga siempre decía que sucedían cosas extrañas en su casa, como escuchar pasos en los escalones y que nadie estaba allí o escuchar el sonido de la música proveniente del ático, pero siempre pensé que solo estaba tratando de asustarme. Entonces una noche voy a pasar la noche en su casa y es bastante tarde así que cerramos la puerta de su dormitorio y encendemos una pequeña lámpara que tenía al lado de la puerta. Los dos estábamos relajándonos en su cama hablando cuando la puerta de su habitación se abrió y tiró la lámpara de la mesa. Podíamos ver el pasillo y no había nadie allí ni pasos de alguien que huyera, pero salgo corriendo por la puerta porque estoy convencida de que es su hermano, pero él estaba en su habitación durmiendo con la puerta cerrada. Nunca escuchamos a nadie moverse. Esa noche no dormimos.